Bueno, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Oscar Fernando Hernández Muñoz y el nombre de mi compañera Sofía Castrillón Bayona. Hemos llegado ya a la etapa final de nuestro curso de física de transductores y hemos querido traerles un tema muy especial y es de actuadores de propelentes iónicos. Bueno, hemos establecido la siguiente ruta para abordar dicho tema. Lo primero es hacer una relación del actuador con los principios de física de transductores, hablar del diseño y materiales, las investigaciones actuales, en dónde se aplica y bueno, es algo que apenas están haciendo, es algo que apenas emerge, entonces hablar de sus ventajas, desventajas y cuáles son los desafíos a los que se tiene que enfrentar. Es importante tener en cuenta de que el ser humano es ambicioso y no ha querido quedarse en sus proyectos terrenales, sino que tal y como lo dice Buzz Lightyear, ha querido irse al infinito y más allá. Pero para eso necesita herramientas para que no se queden solo en un sueño. Y durante nuestro curso hemos visto que los traductores son una gran herramienta para ello. Hemos mencionado dicho elemento como el que es capaz de recibir una energía de entrada y dar como respuesta una energía de salida que es diferente. Hemos hablado durante el curso de sensores, sensores capacitivos, sensores resistivos, sensores piroeléctricos, piezoeléctricos, bueno, una gama múltiple, pero tal vez se nos ha olvidado un poco de que los traductores se dividen en dos, sensores y actuadores. En este caso lo que traemos es un actuador. Bueno, ¿y qué es un actuador? Un actuador es un dispositivo que convierte una señal de entrada, que en este caso es normalmente eléctrica, en una acción física, como el movimiento, la presión, el sonido, el calor. En nuestra visita al laboratorio de mecatrónica podemos conocer un actuador muy relevante, y es las válvulas. Es un actuador neumático. Bueno, yo he querido traer una tabla comparativa para llevar a cabo como un resumen de estas dos clasificaciones de traductores, sensores y actuadores. Bueno, sensor recibe señal física y la convierte en una señal de salida normalmente eléctrica. El actuador hace el efecto contrario. Entonces, un ejemplo común de sensor puede ser un termómetro, un micrófono, y el del actuador un motor. Entonces, se resume en que el sensor va del entorno hacia el sistema y el actuador va del sistema hacia el entorno. Lo que traemos hoy, entonces, es un actuador que funciona en un contexto específico, que es el contexto de la propulsión espacial. Se conoce que la propulsión espacial es el conjunto de métodos y tecnologías que permiten mover una nave en el espacio. Bueno, ¿y cuál es la diferencia de mover una nave en el espacio y moverla en la Tierra? Resulta que en el espacio no hay aire, entonces no podemos utilizar hélices, ruedas, una combustión atmosférica. El actuador más conocido y el que nos ha permitido llevar a cabo la exploración espacial se le conoce como el motor cohete. ¿En qué consiste un motor cohete? Consiste en la quema de combustible, en este caso queroseno líquido, hidrógeno líquido, no hay aire, entonces necesitamos un oxidante y esto permite una gran liberación de masa que ejerce un empuje y permite pues el movimiento. Como ya lo dije, es una gran liberación de masa, lo que implica un alto costo. Resulta que en el espacio no nos vamos a mover en distancias como metros, kilómetros, sino que son grandes y enormes distancias espaciales, por lo que resulta un poco ineficiente. Entonces necesitamos una nueva alternativa. Para ello, pues entonces nuestro tema principal, la propulsión iónica. Se se propone como solución, obviamente apenas se están haciendo y tiene el mismo principio físico, pero funciona mediante la aceleración de iones que pasan por campos eléctricos. Esto permite alcanzar un impulso específico alto sin la necesidad de expulsar una gran cantidad de masa. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos principios o esas leyes físicas que rigen dicha propulsión? Tenemos un personaje aquí muy importante y es Isaac Newton, que nos trae tres leyes. La primera, la ley de la inercia, todo cuerpo tiende a permanecer en movimiento, reposo, si no hay una fuerza que lo impida. La segunda, la definición de la fuerza. Y la tercera, que es la que vamos a conocer o la que vamos a tratar, y es que la ley de acción y reacción.
Por cada acción hay una reacción igual y opuesta a la que se ejerció. Tenemos que entonces definir la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Ambiguamente se ha definido como la masa por la aceleración. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que es el cambio en la variación temporal del momento lineal. ¿Y qué es el momento lineal? La masa por la velocidad que tiene cada cuerpo. Bueno, es un producto, entonces tenemos dos factores. El primero, que sí es el conocido, ¿cierto? Que es la masa por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y el segundo, que es el que en el que se basan los cohetes, que es llamada la fuerza de Trutz o el empuje, que tiene que ver con la velocidad por el cambio de la masa. Bueno, ¿y por qué hablamos de cambio de la masa? Resulta que, por ejemplo, si hablamos del motor cohete, él tiene una masa inicial que es la del combustible y a medida que ésta se quema, entonces va a haber un cambio de la masa y eso va a ejercer una acción y dicha acción futuramente pues produce una fuerza opuesta que lo empuja. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede en un motor a propulsión iónica? ¿Será que vamos a quemar combustible? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tal y como se había dicho, ya aquí no se quema un combustible, sino que lo que hablamos es de la ionización de un gas. En este caso es un gas monoatómico y pesado, que usualmente es el xenón. Bueno, ¿y por qué utilizamos el xenón y no utilizamos otros gases? Resulta que el xenón es altamente, o sea, tiene alta masa atómica. Segundo, es químicamente inerte, o sea, no va a ejercer reacciones indeseadas con otros elementos. Y lo tercero, es fácil de ionizar. Su energía de ionización es de 12,1 electronvolts. Entonces, ¿qué sucede en la ionización del gas, que en este caso es el xenón? Bueno, lo primero es que tenemos unas descargas eléctricas que se dan entre un cátodo y una rejilla metálica. Esto me va a producir electrones libres. Hay casos donde no son descargas eléctricas, sino que son de radiofrecuencia. Las más utilizadas son las eléctricas. Entonces, ¿qué sucede? En esta colisión de los electrones libres y los átomos de xenón, se remueve un electrón y se forman iones positivos. Dichos iones son después llevados a una arquitectura de doble rejilla metálica, que es allí donde entramos entonces a hablar de la aceleración de los iones. Estas rejillas están separadas por pocos milímetros y son sometidas a grandes diferencias de potencial, que están entre los 1000 y 3000 volts. Bueno, ¿qué sucede si la rejilla interior se pone a tierra y la rejilla exterior se pone a un alto potencial negativo? Esta diferencia de potencial me genera un campo eléctrico y dicho campo eléctrico sobre esa ionización del gas ejerce una fuerza coulombiana. Recordemos que la fuerza de Coulomb es la carga por el campo eléctrico y pues allí también está inmersa la velocidad. Entonces, ¿por qué es grande esta velocidad? Resulta que la velocidad actúa como la raíz cuadrada de 2 veces la carga por el potencial eléctrico, que es muy grande, sobre una masa, pero esta masa es pequeñita, es muy pequeña. Resulta que a pesar de que es una masa muy pequeña, no la podemos desmeritar. Y si hay cambios de la masa, en este caso que es la masa del gas. Por eso se puede someter a la ecuación de Tsiolkovsky, que me mide el cambio de la velocidad como una relación entre la velocidad de salida por el logaritmo natural de la masa inicial del gas sobre la masa final del gas. Es una relación que no es lineal, es logarítmica. Visualmente lo podemos ver en esta imagen. Tenemos el cañón de electrones, pues, lanza estas partículas libres que después pegan con el átomo de propelente de neutro, que es en este caso el xenón, forman iones positivos, pasan por las rejillas y esto pues se va a grandes velocidades. Ya mi compañera les va a hablar acerca de los materiales. Bueno, entonces para poder que esto se realice, digamos, de una forma eficiente, cada parte, digamos, del motor tiene que estar compuesta por materiales específicos. Primero, para lo que se tiene la cámara de descarga, que es el lugar donde se introduce el neutro, el gas neutro como el xenón, este normalmente está construido o se, pues se materializa de cuarzo de aluminio, es decir, de óxido de aluminio o de cerámicas técnicas como lo es el nitrato de boro. Luego está el cañón de los electrones, donde se genera un haz de electrones para que colisione con los átomos neutros.
y normalmente están hechos de tuxteno, óxidos de lantano o bario y soportes metálicos de molibdeno. Luego tenemos las rejillas de aceleración, una positiva y otra negativa, que generan el campo para poder acelerar los iones, y normalmente está hecha de grafito o molibdeno, de aleaciones de tungsteno o titanio, y estas rejillas pueden estar recubiertas de carburo de boro o nitruro de silicio. Luego tenemos el propulsante es el que ioniza y expulsa como el gas ionizado para que salga como chorro en una sola dirección, y normalmente lo que más se utiliza es el xenón debido a su alta masa atómica, porque es inerte y es fácil de ionizar. Bueno, luego tenemos lo que es el imán o el sistema de confinamiento magnético, que mantiene a los electrones en movimiento para circular y aumentar las probabilidades de colisión. Estos imanes están hechos de neodimio o samario cobalto. Y tenemos el neutralizador, que libera electrones hacia el exterior, hacia el exterior para neutralizar los iones positivos, pues, y evitar que la nargue se cargue eléctricamente. Y estos normalmente son muy similares a los materiales que se utilizan para el cañón de electrones, y están hechos de tungsteno, lantano o bario. Y ya la estructura soporte, pues digamos que es como la que ya va el motor en sí, está hecha de titanio o aleaciones de aluminio, que son ligeros, resistentes y adecuados para el vacío del espacio. Pero entonces vamos a hablar, hay muchos tipos, digamos, de motores eléctricos que son utilizados como propelentes iónicos hoy en día. Y de ellos todos se basan en la ionización de electrones, pero se diferencian en cómo son ionizados. Tenemos los motores, pues, de rejilla, los de rejilla, que son los que acabamos de explicar. Tenemos también los motores, estos motores de rejilla son muy usados en lo que son misiones de larga duración, donde la eficiencia es crítica. Tenemos también lo que son los motores de efecto Hall, que son los que vemos en la diapositiva acá a la derecha, y estos motores usan una cámara anular en el que se inyecta el gas, que también es xenón normalmente. En este se genera un campo eléctrico radial que acelera los iones, mientras que un campo magnético axial impide que los electrones lleguen directamente al ánodo. Los electrones giran en espiral ionizando el gas, y pues hacen que sucedan las colisiones eficientemente. Y de esta forma, pues al igual que en el otro, los iones generados son acelerados hacia la salida, generando un empuje, y pues se neutralizan con un cátodo, generando pues la propulsión. Estos tipos de motores con actuadores de propelente iónico son muy usados en lo que son los satélites comerciales y militares, normalmente para los mantenimientos de órbita, los cambios de altitud orbital y la corrección de actitud. Bueno, también tenemos los motores de propulsión eléctrica, en el que estos utilizan es un metal líquido como el cesio o el indio, que fluye por una microaguja o capilar. Se aplica en ellos un campo eléctrico muy intenso, normalmente en la punta, lo que provoca pues la formación y la emisión directa de iones metálicos al vacío. En estos no hay una cámara de ionización separada, y el campo eléctrico entre los iones es directamente de líquido. Se compone principalmente de un reservorio como para el metal líquido, un emisor tipo aguja o capilar, una fuente de alto voltaje que permite la ionización y un sistema de control térmico. Y normalmente se utiliza en lo que son misiones que necesitan empujes ultra precisos o bajos, por ejemplo en los que son los satélites de observación astronómica y los satélites de navegación o formación de constelaciones. Y por último tenemos los propulsores helicón, que se basan principalmente en las ondas de radiofrecuencia para generar y calentar el plasma a partir de un gas neutro, como también lo es en casi todos el argón o el xenón. Pues a diferencia del anterior, en la aceleración que se produce, ¿puedes volver a la otra, por favor? En esta la aceleración que se produce es debido a un campo magnético helicoidal, por eso digamos su nombre del propulsador helicón, que permite la propagación pues de las ondas magnéticas
y también permiten el calentamiento y la ionización del gas. Aquí el plasma se acelera hacia la salida, ya sea mediante la expansión magnética o con ayudas adicionales de campos magnéticos. Estos normalmente están compuestos de lo que es una antena, una cámara de plasma, los solenoides por campo magnético que permiten, digamos, la forma de ionización de los electrones y el sistema de aceleración de las partículas. Y principalmente se usan en lo que es la exploración espacial avanzada, que es, por ejemplo, lo que se está utilizando ahora o lo que se está desarrollando para poder realizar las exploraciones a Marte. Bueno, pero entonces digamos que más como a la actualidad, a lo que se está haciendo ahora, algunas de las investigaciones, pues nosotros abordando un poco sobre pues qué es lo que se está desarrollando actualmente. Una de ellas es el sistema de propulsión eléctrica avanzada, el APS de la NASA. Este es un proyecto que se está realizando en colaboración con Aerojet Rocketdyne y es un propulsor de efecto Hall de más o menos 12 kilovatios y es el motor producido más potente hasta lo que conocemos hoy en día. Y normalmente con este motor se tiene pensado es la realización de exploración espacial en la Luna. Bueno, también tenemos lo que es otro motor, en este motor es usado en la misión SAGE de la NASA y son motores iónicos, es un motor iónico en acción. Esta misión fue lanzada en octubre de 2023 y se está utilizando motores iónicos para propulsar hacia un asteroide metálico en el cinturón de asteroides. Estos motores emiten un característico brillo azul y pues representan una aplicación práctica en lo que son las propulsiones iónicas en misiones de exploración espacial profunda. Bueno, otro es el desarrollo que se está generando el propulsor HAL 71M. Este es un propulsor también de la NASA que fue diseñado para operar a baja potencia, a menos de 1 kilovatio, a diferencia del primero que fue a 12, pero tiene un alto rendimiento del propelente. Este motor iónico es un motor de nueva generación que permite generar el impulso necesario para maniobras de alta velocidad como velocidades de escape y de captura orbital. Y por último tenemos el motor NEMO, o pues la misión NEMO, que es la Next Mars Orbiter, la propulsión iónica para Marte que se está desarrollando, y es un satélite de comunicaciones para Marte que ese satélite dispondrá de dos propulsiones de iones solares eléctricos. Entonces este orbitador servirá como enlace de comunicaciones entre lo que es la Tierra, los rovers y los satélites de Marte. Y pues continuará como con todo lo que es el mapeo y la exploración del planeta. Y bueno, aquí por ejemplo la propulsión iónica lo que permitirá es los sobrevuelos de Phobos y Deimos y un soporte pues para las misiones de retorno a pues de Marte. Bueno, también pues vamos a hablar un poco de para qué se están usando, pues además de las investigaciones que les mostramos, para qué se usan en general los actuadores de propelente iónico. Se usan normalmente para lo que es la exploración interplanetaria, ya que estos ofrecen un altísimo impulso específico, lo que significa que pueden funcionar durante meses o años con una cantidad mínima de propelente. Estos podrían ser en un futuro sistemas híbridos, ya que pues los pueden combinar con lanzamientos químicos o cruceros iónicos. Puede ser, como en la misión de Nemo que estaba hablando ahorita, estos van a ser utilizados para lo que es el transporte tripulado a Marte. Y también pueden ser para resolver como la propulsión rápida entre los diferentes planetas y pues así satisfacer como todos o solucionar los desafíos energéticos que tenemos. También estos propelentes se están usando para lo que son los satélites de comunicación y observación, ya que permiten estos propelentes, estos motores, permiten realizar correcciones orbitales, maniobras de transferencia y corregir como el desorbitado al final de la vida útil de los satélites. Se utilizan en lo que son los satélites científicos y de navegación, lo que son constelaciones de satélites en formación y para la astronomía espacial como los telescopios de Gaia o la de LISA Pathfinder.
Y por último, también son usados para lo que es el mantenimiento y reabastecimiento de misiones autónomas, normalmente para lo que es todo el remolque de satélites a nuevas órbitas, el mantenimiento y reparación de satélites y la recogida de basura espacial. Bueno, entonces vamos ya ahora a hablar de lo que son las ventajas y desventajas. Bueno, dentro de las ventajas y desventajas, bueno, vamos a hablar primero de las ventajas, porque es relevante. Primero, como ya lo hemos mencionado durante toda la exposición, tiene un impulso específico muy alto. Lo segundo es que hay un bajo consumo de masa, ya lo hablábamos con respecto al motor cohete, que quemaba mucho combustible, este básicamente es un gas que el xenón es, tenemos bajo consumo. Tenemos una operación continua y estable, es decir, que puede funcionar durante meses. Esto también permite un concepto de maniobras precisas, ideal para ajustes pues, que tengan que ver con las órbitas o navegación fina si queremos ir a algún lugar. Hay alta eficiencia en el vacío, es decir, que máximo rendimiento fuera de la atmósfera y buena fiabilidad a largo plazo. Pocas piezas son móviles. ¿Cuáles son las desventajas? El empuje es muy bajo, es decir, no sirve para lanzamiento desde la Tierra, no sirve en pronto para vencer esa fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Requiere una energía eléctrica constante, es decir, que las misiones deben incorporar paneles solares grandes, generadores nucleares. La erosión dentro de las rejillas. Por un bombardeo iónico prolongado se puede generar desgaste en las rejillas, es decir, que necesitamos buscar, aquí vamos a hablar también de los desafíos, es que necesitamos buscar materiales resistentes al bombardeo iónico. Lo cuarto de desventaja es que tiene una complejidad técnica alta en cuanto al control de voltaje y neutralización de las cargas. Eso no se hace de manera sencilla. Ya lo habló Sofía acerca de los materiales y lo que infringe cada uno de estos tipos de actuadores de propelente iónico. Gestión térmica complicada. Requiere radiadores en el vacío pues para controlar este bombardeo iónico. Y algo muy importante, los costos. El propelente es costoso. Ya lo vemos de que pues todas estas aplicaciones, todas estas investigaciones están haciéndose en la NASA. Bueno, se necesita tener buena financiación para hacer los experimentos y todo. Y lo último es que es difícil de probar en la Tierra. La combustión es fácil de probar acá en la Tierra, pero las cámaras de vacío son grandes y pues no se permiten probarse acá en la Tierra. Necesitamos vacío. Bueno, esas son las ventajas y desventajas y bueno, los desafíos. Esperamos que les haya gustado hablar acerca de este actuador que es un bebé, que es un niño que están haciendo y muchísimas gracias por su atención. Gracias. No sé si Sofi quiera decir algo más. Gracias.